Gracias, Giovanni. Voy a iniciar con la clase de hoy, pero antes quiero aclarar algo que dije, no aclararlo, sino ampliarlo un poquito, algo que les puse en la clase sobre la clase de los viernes, porque me han preguntado que si no voy a volver a dar clase los viernes. No voy a dar las clases por Zoom los viernes una vez que termine con Familias Valientes del lunes, que faltan, tenemos el lunes el cuarto episodio, nos faltan 6 más, lo cual significa que más o menos entre 2 meses, mes y medio, 2 meses, más o menos dentro de ese rango, pasamos conversando con el pastor, que es lo que hacemos aquí para los lunes, para seguir conversando sobre temas de relevancia, como lo estamos haciendo acá. Lo pasamos para los lunes, sería la continuidad de lo que hacemos siempre los lunes. Y el viernes voy a iniciar con un tema que se llama Solo Jesús. Cuando me refiero a solo Jesús, no significa que no vamos a abarcar la Biblia, sino que vamos a mencionar las 800 y un poquito, creo que son 817 menciones que hay del nombre de Jesús en la Biblia. De hecho, hay 817 menciones y solo están en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el nombre de Jesús no se muestra, exceptuando cuando se llama Josué, que sería el mismo nombre, pero no a la persona de Jesús como tal. En el Antiguo Testamento, lo que se presenta es a Jesús como una teofanía, se presenta a Jesús como el ángel de Jehová, y al estudiar a Jesús en el Nuevo Testamento desde su nombre, pues lógicamente vamos a viajar a todo el Antiguo Testamento también. ¿Por qué le llamé solo Jesús? Porque voy a agarrar, iniciando por el libro de Juan, que es el que voy a usar como apertura de lo que voy a hacer los viernes. Eh, Voy a iniciar con el libro de Juan que lo presenta a Jesús como Dios, lo presenta como la divinidad y lo presenta como la encarnación de Dios, como el verbo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no lo va a hacer por Zoom aquí? Bueno, resulta que lo quiero hacer directamente por Facebook, no, perdón. Lo quiero hacer directamente por YouTube. ¿Por qué lo quiero hacer directamente por YouTube? Porque permite que más personas se incorporen, permite que más personas puedan participar a lo que se hace por Zoom. Por Zoom tiene que ser por el link. Algunas personas tienen no saben usar la aplicación, mientras que la mayoría de la gente le es muy fácil poner YouTube. Al hacerlo por YouTube, no solamente tengo la oportunidad de interactuar con más hermanos y hermanas o personas que quieran seguirnos en Solo Jesús, sino que también puedo en, en tiempo real ver los comentarios y participar. Si lo hago por Zoom, no, porque Zoom a la hora que retransmite en YouTube hay un impasse que no lo puedo ver por Zoom, entonces pueden estar poniendo cosas, preguntando cosas que yo no lo puedo ver. Eso se podría hacer si lo hago con otra persona que me ayude con los comentarios, pero resulta que como he aprendido yo a no quedarme con una persona, básicamente porque al final de cuentas o se cansan o se aburren o ya no quieren seguir. Entonces, al final de cuentas, me he hecho no solo autodidacta, sino autosuficiente en lo que tiene que ver con las clases. Así que trato de hacerlo desde mi propia persona, de tratar a sacar adelante la tarea, porque como le digo, hoy una persona dice te ayudo, una persona dice estoy contigo y mañana no está. Entonces trato de hacerlo así. Por esa razón es que se va a hacer la clase de esa manera. Los viernes de 7 a 9 directamente por YouTube, no por Zoom, no como clase, sino como un programa más, así, o como un programa lo voy a hacer. Aclarado eso, entonces volvemos a la clase de hoy, a la cual le llamé Muriendo antes de morir. Muriendo antes de morir es el episodio número 11 de Conversando con el Pastor. Y repito, después lo seguiremos los lunes. Por ahorita vamos a estar por acá. Y cuando hablamos de Muriendo antes de morir, que es el título que estoy utilizando hoy, es una forma de decir un refrán que se escucha mucho que dice, no se muera antes de la víspera.
Yo no sé si ustedes lo han escuchado ese refrán, creo que es muy popular y la mayoría lo podemos haber escuchado. ¿Qué es lo que hace este refrán? No te mueras antes de la víspera o no se muera antes de la víspera. Lo que hace es que transmite la idea de no adelantarse a acontecimientos o de preocuparse demasiado por algo que aún no ha sucedido. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha visto una persona que va a ir a buscar un trabajo o va a ir a una entrevista y desde que sale de la casa ya sale afligido o sale afligida pensando en que si me va a ir mal, en que si no me van a dar el trabajo, en que si voy a perder la entrevista. Es extraño porque cuando lo llaman a entrevistar no tiene el trabajo. Cuando lo llaman a entrevistar no está perdiendo nada si no le dan el trabajo. Lo que lleva es todas las de ganar más bien. Porque si no le dan el trabajo, quedó como está. Si falla la entrevista, quedó como está. Y si le dan el trabajo, que es el paso de ir a hacer la entrevista, entonces tiene tiene un beneficio, tiene una ganancia. Si lo vemos desde el punto de vista de que sale sin nada y puede regresar con algo. Pero resulta que cuando se muere antes de morirse, que es el título que quise usar, no morir antes de morir o no morir antes de morir, cuando se muere antes de morirse o se muere antes de la víspera, ya básicamente va con la entrevista perdida, ya va con el trabajo sin poder pasar a ganarlo dentro del proceso que se da, porque todo está en la mente, absolutamente todo. Escuchaba en una oportunidad a alguien que le dijeron que una enfermedad, hablando de enfermedades diagnosticadas como enfermedades terminales, que una enfermedad por lo general no es lo que mata a la persona, lo que mata a la persona primeramente es la depresión. La depresión que le dicen que está enfermo y lo que tiene. Esto hace que la persona se boicotee a sí misma a través del pensamiento en el cuerpo y termine rindiéndose. O sea, en esencia, muriendo antes de morir, o lo que deseo traer esta noche, sugiere que no deberíamos de angustiarnos o rendirnos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar. De hecho, a veces hay cosas que parecen inevitables y pueden cambiar. Es un recordatorio también a vivir el presente, no a estar nosotros angustiados por lo que ha de venir, porque ni siquiera sabemos si va a llegar. Es a no perder la esperanza también, sino esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Cuando estoy hablando de esto, vamos a profundizar también en otro refrán contrario a lo que acabo de decir. Hay un refrán que dice que no cuente los pollitos antes de que nazcan, porque es la parte contraria, están los dos extremos. Está el extremo de rendirse antes de y está el extremo del exceso de confianza. El que la persona sale y no estudia, pues cuando va a haber un examen, no le importa porque dice, ah, yo me lo voy a ganar en el nombre de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces piensa que por decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a ganar tal vez un examen de admisión, solo por eso, sin haber estudiado. Decía nuestro hermano Jorge Borbón, que está en la gloria del Señor, usando un ejemplo él para hablar de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en Filipenses 4:13, que el texto refiere al pensamiento justamente, a la manera de pensar, si hay algo digno en que pensar, si hay algo bueno en que pensar. Entonces eso es lo que tenemos que traer a nuestra mente. Decía Jorge Borbón que si él tomara a una persona y la pusiera en una cama, tomara un bisturí y dijera que le iba a hacer una operación a corazón abierto y dijera, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo voy a operar, a ver si usted se dejaría, decía él en una de sus enseñanzas. Y ciertamente él mismo respondía ante la pregunta que eso no lo haría una persona, decir, está loco, ¿cómo se le ocurre? No es doctor, no ha estudiado y va a venir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me va a operar. Eso nos tira al otro extremo también, nos tira al extremo del exceso de confianza. Y el morir antes de morir, o sea, morir antes de la víspera, nos tira al salir salir ya derrotados. Esa expresión, morir antes de morir o morirse en la víspera, también podemos aplicarla en alguna manera al boxeo. En el boxeo, cuando un entrenador ve que un boxeador, su pupilo,
está por perder una batalla o una pelea de boxeo y tal vez lo ve que podrían herirlo o algo así, hace la acción de tirar la toalla. Tirar la toalla indica que se están rindiendo, que no puede continuar la pelea. O sea, esa señal de rendición es tratando de reconocer que hay una situación insostenible. Eso es básicamente un equivalente a lo que estamos estudiando hoy. Ahora, ¿por qué digo que es un equivalente? Porque en algunas veces, algunas peleas que se han dado, los boxeadores han estado en desacuerdo con la decisión del entrenador de tirar la toalla y parar la pelea. Cuando eso pasa y el boxeador no quiere terminar la pelea porque cree que todavía tiene fuerza, porque todavía tiene posibilidades de ganar o por lo menos de empatar la pelea, este, caen en un problema de emocional, una controversia consigo mismo. Porque el solo hecho de que la persona esté en ese tipo de deporte, de boxeo, es porque tiene un espíritu combativo, o sea, es una persona que le gusta luchar, es una persona de entrega, y que llegue alguien y tire la toalla por él sin siquiera consultarle, pues eso hace que esta persona entre en un conflicto emocional. En el año 2001 habían una pelea entre un boxeador llamado Diego Corrales y había otro que se llama Floyd McWeber o Mayweather, no sé si lo estoy pronunciando bien, Mayweather Jr. En esta pelea, Diego Corrales vio como su padre, que su padre era a la vez su entrenador, tiró la toalla. Tira la toalla porque había sido Corrales derribado varias veces por Mayweather. Entonces, cuando el papá de él y entrenador a su vez tira la toalla, Mike Weber demuestra a su padre la inconformidad por lo que él estaba haciendo, porque él consideraba que él podía todavía continuar la pelea y que podía hasta ganarla y que su papá no le dio esa oportunidad. O sea, se murió antes de morir, para efectos de Mike Weber, ¿verdad? Perdió la pelea porque su papá no confió en él, no le dio la oportunidad de luchar. Y repito, papá y entrenador, hacía las veces de las dos personas de autoridad que estaban en ese momento en la pelea. El asunto es que Mike Weber tal vez no estaba viendo algo que el entrenador estaba viendo, que podía ser incluso hasta un daño para él. Hay peleas que no se detienen y el boxeador termina hasta muriendo, ¿verdad? O termina con lesiones muy graves cerebrales, porque cuando nosotros estamos en un conflicto, ustedes y yo, cuando nosotros estamos en situaciones donde desde nuestro interior no logramos ver claramente, hay otras personas que sí lo ven claramente. Eso pasa mucho con las muchachas y no es que no pase con los muchachos, pero voy a utilizar las muchachas. Las muchachas a veces están con un noviecito ahí que no es muy eh, buena persona, que es tal vez tiene destellos de agresor, tiene destellos de narcisista, tiene destellos de controlador y sus padres, sus amigos, su familia, logran verlo y ella no lo ve, no lo logra ver porque está cegada por el amor. Entonces le dicen a ella que tiene que retirarse de esa relación, que no se meta en esa relación, que es una relación tóxica, que es una relación nociva para ella, pero no hace caso. No hace caso porque ella está cegada, como el boxeador está cegado porque lo único que quiere es ganar la batalla. En el 2020, Deontay Wilder o Deontay Wilder, ahí me disculpa la pronunciación de los nombres porque son nombres difíciles de pronunciar, voy a decirle Wilder, no como Wilder el de nosotros, porque él es Will, o también creo que es Wilder, pero Wilder contra Tyson, pero no Mike Tyson, sino Tyson Fury, eh, este hombre, o esos dos hombres, Wilder y Tyson, pelearon y el entrenador asistente tiró la toalla en el séptimo asalto para proteger a Wilder del montón de golpes que estaba recibiendo. Y también Wilder se expresó o se manifestó en descontento con lo que estaban haciendo. Incluso llegó a despedir al entrenador por haber tomado esa decisión.
Esto que estoy planteando es básicamente para ir poniendo en nuestra mente la conversación que vamos a tener alrededor de tirar la toalla antes de tiempo, o sea, en este caso el entrenador, o morir antes de morir, la persona que no hace el esfuerzo mínimo por ir a enfrentarse, pero sin olvidar, por eso es que deseo que estemos claros, sin olvidar el exceso de confianza, que es lo que hoy día pasa en la mayoría de las iglesias y en la mayoría de los creyentes. Tienen un exceso de confianza y ese exceso de confianza le llaman fe, pero resulta que ese exceso de confianza al que le llaman fe no es fe, es una humanidad concentrada en lo que desea tener, en lo que desea adquirir. Así que lo vamos a estudiar ahorita a profundidad. Vamos a hablar de que no debemos de preocuparnos prematuramente, especialmente si algo ni siquiera ha sucedido. O sea, no debemos anticipar problemas o sufrimientos innecesariamente. Porque eso es lo que pasa. A menudo las personas entran en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, sin siquiera que haya pasado absolutamente nada. Alguien está trabajando en una empresa y lo llaman al, al lugar este donde llaman a los demás ¿cómo se llama este departamento donde llaman a las personas a recursos humanos? Gracias, mi amor. Lo llaman en recursos humanos, para darle una noticia y lo primero que va, me van a despedir y me van a despedir y me van a despedir y tal vez la noticia es que lo van a ascender, tal vez la noticia es que le van a dar unas vacaciones o la noticia es que lo van a trasladar de departamento, pero no tiene que ver nada con despedirlo, pero la persona ya va ansiosa, ya va en problemas, ya va reclamando a mí estos malagradecidos que me van a echar, me van a oír la boca, van a saber lo que soy yo, porque ni siquiera sabe lo que están haciendo, simple y sencillamente toma una posición de hostil sin saber ni siquiera lo que está pasando. Las suposiciones son terribles, mis hermanos, las suposiciones en todas las áreas son terribles, como cuando una persona llama a alguien y no le contesta porque está ocupado, porque está en el servicio, porque se le dañó el teléfono, porque no tiene internet. Y lo primero que supone es esta persona, quién sabe, ya ni me quiere hablar, ya no quiere saber nada de mí y tal vez hasta puede estar hasta hospitalizado, pero la persona presupone algo que ni siquiera conoce. Eso es morir antes de morir. Eso es morir antes de la víspera. Eso es anticipar cosas que no son. Y eso es la suposición. Después viene y le contesta, el otro le contesta y dice, mira, no te había contestado, discúlpame porque se me había quedado el teléfono, se me había descargado, o no te contesté porque no tenía teléfono, lo acabo de comprar. Pero ya esa persona hasta odio tenía hacia el otro porque decía que lo estaba ignorando, porque presupone algo. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros cuando está bien anticipar algo y cuando no está bien hacerlo? Si nosotros quisiéramos una respuesta única para eso, no es posible porque todas las situaciones son diferentes. La clave es básicamente llegar a encontrar un equilibrio entre la precaución, entre la esperanza, evaluando toda la situación de una manera informada, consultando con personas de confianza, conociendo ciertas áreas de relevancia en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo, en lugar de estar suponiendo. Hay, como le digo, cosas que las personas ven desde afuera que nosotros no vemos desde adentro, sin caer tampoco en el otro extremo del exceso de confianza, porque contar los pollitos antes de que nazcan tampoco eso está bien. Creer nosotros que las cosas se van a dar porque queremos que se den, eso tampoco está bien. Tenemos que aprender a vivir el presente sin dejarnos dominar por el miedo del futuro. Morir antes de morir, en el contexto que deseo conversarlo hoy, es una metáfora de no rendirse o sufrir innecesariamente antes de tiempo. Para eso, para lo que vamos a hablar hoy, quise traer del Antiguo Testamento el libro de Números en el capítulo 14 y por ahí vamos a empezar bíblicamente a observar algunas cosas que el pueblo de Israel hacía cuando se moría antes de morirse o cuando sin haber siquiera cruzado el puente ya estaban
con el agua hasta el cuello. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así haber cruzado el puente? No, porque no cruzaban el puente y ya sentían que se estaban ahogando. Esa es otra frase, son refranes, los refranes dicen muchísimo. En el libro de Números, en el verso 1 del capítulo 14, cuando Dios está hablando, mejor dicho, Moisés está hablando de lo que el pueblo reclama a Dios por haberlos traído de Egipto, dice que la congregación se levantó y clamó a gran voz, o sea, a gritos, el pueblo lloró y le decía a, a Moisés o contra Aarón, murmuraban y diciendo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Claro, ellos se dan cuenta de que en el desierto hay dificultades, que tienen que enfrentar muchas cosas que no son agradables para ellos y empiezan a murmurar, empiezan a reclamarle a Dios por lo que Dios está haciendo con ellos y le reclaman a Moisés y le reclaman a Aarón. No solo eso, no solo reclaman, no solo murmuran ni desean haber muerto en Egipto, sino que dicen que los hijos y las mujeres van a ser presa de el lugar hacia donde ellos se dirigen y que hubiera sido mejor que se hubieran muerto en Egipto. Eso se decían unos a otros ellos. Y decían, designemos a un jefe entonces para que nos regresemos a Egipto. Entre muchos reclamos que estaban, ellos decían, allá en Egipto comíamos rábanos, allá en Egipto comíamos esto, comíamos pescado, estábamos mejor allá. O sea, estábamos bien donde estábamos mal. Esa era la discusión que ellos se tenían. Y la murmuración, la queja. Y repetidamente decían, ojalá nos muramos en el desierto, ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto. Lo que ellos estaban era a punto de entrar a la tierra prometida y estaban llenos de miedo, estaban desesperados. Ni siquiera estaban haciendo el intento de entrar, sino que querían regresar hacia la esclavitud en Egipto. Hablando que estaban bien, pero sí comían, pero comían como esclavos. Comían bajo el dominio de los egipcios. Dios escucha esas quejas y relata a Moisés que Dios dijo, así como habéis dicho a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿A qué se refería Moisés con eso? Era que ellos decían tantas veces, de hecho 10 veces murmuraban contra Dios que mejor nos hubieran muerto en el desierto, que él dice, así como dijeron que nos vamos a morir en el desierto o nos hubiéramos muerto, nos vamos a terminar muriendo en el desierto, así como habían dicho, estaban diciendo, así yo voy a hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque ya Dios les había prometido desde Egipto que los iba a sacar de la esclavitud, que los iba a guiar a la tierra prometida y que iba a ir delante de ellos, que iba a estar con ellos. Pero ellos, viendo las dificultades que se presentaban en el camino, entonces empezaron a morirse antes de morir. Y Dios se enoja con ese pueblo y le dice, bueno, se van a morir entonces. Eso es lo que están diciendo, pues se van a morir. Tanto se quejan que eso es lo que les voy a dar. Eso es lo que les va a pasar. Ahí fue donde Dios determina que solo los menores de 20 años, más Josué y Caleb, podían entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés dejó entrar a la tierra prometida. El caso de Moisés es otro, pero hablando básicamente de ese pueblo, pudieron haber entrado a la tierra prometida, pero tanto se quejaron, tanto decían que nos íbamos a morir, que nos va a pasar esto, que entraron en un momento de miedo, que la falta de fe a lo que Dios había dicho los llevó al estancamiento a la inacción. O sea, los llevó a quedarse de una forma pasiva y hasta negativa de lo que tenían que hacer. Eso le pasa a la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy, viendo este escenario que acabo de explicar y que lo vamos a ir profundizando un poco más, la iglesia de hoy escucha predicaciones, escucha enseñanzas. De hecho, el domingo que estaré en Atenas voy a hablar de eso. La iglesia de hoy escucha de que el anticristo, escucha de la guerra mundial, escucha del Armagedón, escucha todo esto y vive tensa, vive reclamando, vive en un estado de inacción,
porque están muriéndose antes de morir, porque antes de haber llegado a la orilla ya se sienten ahogados, porque están tirando la toalla sin haberle prestado atención a lo que Dios está poniendo. De hecho, hay cosas que nosotros vemos dentro de la iglesia de hoy en día que solamente porque allá tiraron una bomba o porque allá hay una guerra o porque algo está sucediendo en Israel, ya dan por concluido que este año es el fin del mundo. Y eso no puede ser así. Hay ciertas cosas que no se han cumplido. Hay ciertas cosas que todavía tiene que la iglesia ver y otras que la iglesia no va a participar. Por ejemplo, el arrebatamiento se tiene que dar, pero antes del arrebatamiento tiene que darse una serie de circunstancias que no se han dado todavía. Y para que esté la batalla del Armagedón como tal, o la batalla del fin de los tiempos como tal, debe darse primeramente el arrebatamiento y después del arrebatamiento debe darse el tiempo milenial. Nada de eso ha pasado para que se venga la guerra del fin de los tiempos, donde Dios va a pelear directamente contra todo el mundo que va contra Israel. Ay, es que vean las Naciones Unidas, pastor, en las Naciones Unidas los países se están volviendo en contra de Israel. ¿Y cuándo no ha sido así? Toda la vida ha sido así. Toda la vida los países han estado en contra de Israel. Uno que otro país está en favor de ellos. Y muchas veces países que estaban en favor de ellos no era porque estuvieran en favor de ellos, sino porque eran dominio, porque los tenían esclavizados, como pasó en los tiempos de Nabucodonosor o en los tiempos de Ciro, eran propiedad de ellos, o sea, propiedad me refiero a esclavos. Y en los tiempos de los ingleses, cuando estuvieron ocupando todo el Medio Oriente y estuvieron ocupando la tierra de Israel, también de la misma manera defendían lo que era pertenencia de ellos, lo que era propiedad de ellos, no era que eran libres. Así cuando estuvieron los romanos, de la misma manera, defienden lo que a ellos les pertenece, pero no como se va a dar en el último tiempo. En el último tiempo ni un solo país va a estar en favor de Israel, ni uno solo. Todo el mundo completo va a estar en contra de Israel. Bueno, eso es tema para otro día y además lo comentaré en la clase que voy a dar en Atenas y cuando suba el audio lo podrán escuchar. Lo profundizaré. Bueno, este pueblo que acabo de hablar está casi por cruzar el desierto y empiezan a quejarse. No recuerdan realmente la protección que ellos han tenido de Dios tanto en Egipto como en todo el desierto. No recuerdan esa protección que han tenido. En el Salmo 46, en los versos 1 al 3, dice así, hablando de la soberanía, hablando del amor perfecto y eterno de Dios hacia este pueblo. Y deseo subrayar bien claro a este pueblo. ¿Y por qué me refiero a este pueblo? Porque él en todo momento y en toda la Biblia le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a su pueblo escogido, le está hablando a aquel pueblo que formó a través de Jacob en base a las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. A este pueblo es que le está hablando. A nosotros los gentiles, que somos insertos, según Pablo, en la carta a los romanos, que somos llamados nosotros a ser parte de la congregación, es porque Dios a través de Jesucristo nos adopta. Y después en el Nuevo Testamento empieza a mencionar la iglesia como tal siendo parte de este pueblo que en conjunto se conoce como el reino de Dios, como el reino de los cielos en conjunto. Un día llegaremos, según la carta de los romanos, a ser un solo pueblo en las manos de Jesucristo. Por ahora aún no lo somos. Bueno, a este pueblo le escribe el salmista en el Salmo 46, verso 1 al 3, le dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por favor, préstele atención a lo que está diciendo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aquí hay una dualidad, aquí hay una conjunción de dos palabras que ahorita las voy a explicar. Esto dice que produce que sea el auxilio pronto, o sea, el auxilio rápido, la respuesta rápida en medio de las tribulaciones. Por tanto, dice el salmista, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando está hablando del amparo de Dios en medio de estas circunstancias, si le prestó atención, está hablando de cosas totalmente imposibles de controlar para el hombre. Está hablando de cosas que tienen que ver con la naturaleza, con la agresividad de la naturaleza, cuando está diciendo que no vamos a temer, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, está hablando de terremotos, está hablando de tormentas, aunque bramen y se turben las aguas, está hablando incluso de maremotos, aunque tiemblen los montes a causa de la braveza, está hablando de terremotos, de altas, de niveles muy altos, ¿verdad? Es que a veces olvido las palabras que necesito utilizar en ese momento, ¿verdad? Esos terremotos súper potentes. Entonces dice que cuando eso se da, que no hay control para el hombre no puede, por mucho que quiera, tener control sobre eso. En ese momento que está pasando eso, Dios es nuestro amparo. Magnitud, gracias, Giovanni, de esa magnitud, terremotos de ese tamaño, de esa magnitud, de ese nivel. Entonces la palabra amparo ahí es Mao. La palabra Mao en hebreo se refiere a una protección, a un refugio. Esto como cuando se viniera una tormenta grande y usted se mete en su casa y está lloviendo fuerte, pero no se moja porque está metido en su casa. Ese es su refugio. Ahí no se moja. Ahí no hay mucho calor, o por lo menos sí hay calor, pero no le quema el sol porque está en su casa. Es el lugar seguro, el lugar donde yo voy a estar. Entonces dice que cuando la naturaleza se desate con esa ira, con esa furia, entonces Dios es el que está para protegernos, para proteger a su pueblo, que nos da una aplicación práctica a nosotros, pero está hablando de su pueblo. ¿Por qué recalco su pueblo? Porque cuando Isaías habló, le habló al pueblo de Israel. Cuando Oseas habló, le habló al pueblo de Israel. Cuando cada uno de los profetas le hablaron al pueblo de Israel, tanto a la Israel del norte como a Israel del sur. Me refiero tanto a las 10 tribus dispersas como a las 2 tribus que regresaron a Jerusalén en el día de hoy. A esos es a los que le está hablando. Cuando se quiere desechar ese pueblo, nosotros perdemos el mensaje para nosotros porque Dios habla de lo que hizo en ese pueblo, el carácter que utilizó en ese pueblo y la respuesta de ese pueblo para que entendamos en nuestro tiempo, siendo insertos dentro de ese pueblo, de entre ese pueblo amado siendo insertos, cómo nosotros podemos esperar que Dios accione hacia nosotros y cómo nosotros podríamos reaccionar hacia lo que Dios hace. Este concepto es fundamental en la teología, mis hermanos, es fundamental en la espiritualidad, porque si nosotros entendemos el judaísmo, entendemos a Jesús y su judaísmo, que Jesús vino a un pueblo judío, nació judío, vivió bajo reglas judías y murió y fue sepultado como judío, vamos a entender bien realmente lo que es el aspecto espiritual y teológico de una manera más profunda. Desechar esto es desechar las raíces del cristianismo, porque la raíz del cristianismo está en el judaísmo, porque de ahí viene nuestro Salvador. Él lo dijo muy claro, de nosotros viene la salvación, refiriéndose justamente a la tribu de Judá. Ahí es donde Dios, ellos lo ven como protector y nosotros lo podemos ver como protector. En la Biblia, la fortaleza tiene que ver con el poder que Dios le otorgó a ese pueblo en el desierto y en las circunstancias que este pueblo estaba viviendo. Así que mi hermano y mis hermanas, nosotros tenemos que entender que la noción que Dios da de fortaleza y de refugio, nosotros tenemos que aplicarla primero para ellos, en el contexto que se le dijo a ellos, para poder entenderla a nosotros. Porque entonces no vamos a venir con una fe manipulada, una fe torcida, porque si vinimos nosotros con una fe manipulada y torcida, entonces ¿qué pasó con la Biblia? O sea, ¿qué fue lo que se escribió en esta Biblia? Por eso nos morimos antes de morir. Por eso no entendemos lo que es fe y por eso nos desanimamos cuando las cosas pasan. Y les voy a explicar por qué, mis hermanos. Porque si nosotros con el solo declarar no nos pasaran las cosas, con solo decir que cancelamos y hacemos inoperantes
las acechanzas de Satanás, con solo eso ya vamos a estar bien, nosotros no entendemos básicamente nada de la Biblia. Y cuando digo nada de la Biblia, es que usted no encuentra en la Biblia ni una sola persona hablando de los hombres y mujeres de fe que no hayan sufrido. Todos sufrieron. Y la mayoría, no todos, murieron martirizados. La mayoría, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo hubiera sabido que iba a utilizar sus palabras para declarar y para decretar sobre un camino en la excesa confianza que se toma el creyente de hoy a la hora de manifestar su fe en la excesa confianza, aquí no me va a pasar nada, pero no me va a dar ni gripe, no me va a picar ni un zancudo, aquí ni siquiera va a hacer calor, porque solamente yo lo voy a decidir, porque tengo el poder en mis manos como si fuera Jimán. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Pablo no sabía eso, no entendía eso. Debieron los religiosos de hoy en día haber nacido en ese tiempo para que Pablo lo pudiera saber y ninguno, ni profetas, ni los apóstoles, ni el mismo Señor Jesucristo hubiera pasado por lo que pasó. Porque cuando el Señor fue arrestado en el Getsemaní, cuando el Señor le llegaron esa compañía de soldados para llevárselo, él hubiera dicho decreto de que ustedes no me van a arrestar, los hago inoperantes y cancelo todas las obras de Satanás. Pero qué raro que el Señor dijo que es necesario que esto suceda para que se cumplan todas las profecías. Y dentro de las profecías, una vez que el Señor muere y resucita y nos deja el mensaje a nosotros a través de lo descrito por Mateo en el capítulo 24 y lo descrito por Juan en el libro de Apocalipsis, nos dice a nosotros que vamos a pasar por problemas difíciles y grandes aflicciones en el mundo, que habrán rumores de guerra, que habrán guerras, que habrán tribulaciones, que se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, que los mismos enemigos van a estar en la propia casa hablando del caos, de la catástrofe que hay alrededor del mundo, hablando de cómo se van a enfrentar las cosas en los últimos tiempos, en la mano de los controladores de la maldad, como es el anticristo, la bestia y el hombre que habla con palabras de abominación. Y si Dios lo dijo que iba a pasar, ¿por qué nosotros esperamos que no va a pasar? ¿Por qué nosotros creemos que va a suceder algo diferente a lo que Dios dijo? Si el Señor ya nos ha enseñado a nosotros que todo lo que Él dijo al pie de la letra se ha cumplido. Y si el Señor dice que van a suceder las cosas que Él declaró, van a suceder las cosas que declaró. Entonces, ¿qué hago yo? Me puedo morir antes de morirme, me puedo morir antes de la víspera, puedo tirar la toalla, puedo rendirme y puedo sentirme fracasado, puedo sentirme afligido. O puedo pensar en lo que el salmista le dijo a ese pueblo que pasó por todas esas cosas en el Salmo 18, verso 2, cuando se escribe, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Escuchen, quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi torrente fuerte. ¿Quién lo dijo? Lo dijo David. Y David, que fue un buen guerrero, al final de cuentas también murió. Al final de cuentas también tuvo que salir huyendo en tiempos de angustia durante el desierto cuando fue perseguido, incluso desde jovencito, desde los 13 años a los 17 más o menos, fue perseguido por Saúl. Es el que escribe eso. Él no está diciendo que no iba a tener problemas, él está diciendo que en esos problemas él encontraba refugio en el Señor, que en esas dificultades él veía en Dios la salvación. En el Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio es Dios. Esto es lo que nos habla a nosotros, es la dualidad de lo que Dios es como refugio, amparo y fortaleza. ¿Qué significa ser dual en eso? Que Dios nos cuida y nos da la fortaleza para poder soportar todo lo que se nos viene, todas las angustias, todas las dificultades, y nos da buenos tiempos, pero también nos apoya en los malos tiempos, nos abraza en los malos tiempos. El Señor lo que nos dice a nosotros es vivan el día a día, no se mueran antes de morirse, no tiren la toalla. O sea, no se rindan, dejen de estar pensando en lo que ha de venir y vivan el día a día. Cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos está enseñando a vivir el día a día, a confiar en Él y que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien, a confiar en Él y a entender que Él tiene el control completo absolutamente de todo. Es lo que dice en el Apocalipsis. En el Apocalipsis Él dice, yo tengo las estrellas
y yo tengo los candelabros en mi mano. Está diciendo, yo tengo el control. No solo eso dice, yo fui el que morí y volví, o sea, yo resucité. Hasta la muerte está bajo mi control soberano. Hasta la muerte está bajo mi potestad. Decir eso es decir, aún lo peor que les puede pasar a ustedes, que es morir, yo los voy a resucitar. Por eso, cuando el Señor declara en Mateo capítulo 6, verso 34, dice una verdad absoluta. Aquí, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No se afanen, no se mueran antes de morirse, no se angustien. ¿Qué es lo peor que les puede pasar a los creyentes? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios? Lo peor de lo peor que le puede pasar a un creyente no es enfermarse. Lo peor no es perder la casa. Lo peor no es perder el trabajo. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es morirse. Eso es lo peor según nuestro concepto. Pero resulta que Pablo dice que para mí el morir es Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, el morir es la puerta abierta para estar plenamente en el reino de los cielos de manera presencial con el Señor, que es nuestro refugio, y ahí sería nuestro refugio completo, eterno, donde ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más enfermedad, donde ya no hay más hambre. Por eso el Señor dice, contemplándonos a nosotros hacia el futuro, sin tirar la toalla, sin rendirnos, sin morirnos antes de morir, sin morir antes de la víspera, sin ahogarnos antes de pasar el puente. Utilizo todos los refranes en conjunto, porque todos estos refranes están sintetizados en las palabras de Pablo a los filipenses, repitiendo justamente lo que el Señor Jesucristo dijo, solo que ampliándolo un poquito más. En Filipenses 4, en el verso 6 al 7 dice, por nada, y subraye por nada, estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración, subraye esto, mediante oración, esto es muy importante, oración y súplica con acción de gracias. Voy a hacer una pausa y sigo leyendo el texto. Escuche lo que dice, mediante oración y súplica con acción de gracias. No dice mediante los decretos, mediante apropiarse, mediante las guerras espirituales, mediante la lucha que ustedes hagan. No dice el texto eso. Mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué acción de gracias? ¿Por qué súplica? Porque Dios va a cumplir lo que promete. Porque si Dios dice que vamos a estar en un gosén, porque si Dios dice que vamos a estar en ese refugio, porque si Dios dice que nos tiene en el hueco de su mano, Él nos va a proteger ahí. Pero el hecho de que nos proteja, que nos cuide, no tiene que ver con que nos va a evitar el morir. Todos vamos a morir. La Biblia dice que está escrito que todo hombre muera y después de eso viene el juicio. Y hombre incluye a la mujer, no solo al hombre. Entonces la palabra de Dios me enseñó a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo que en el mundo hay aflicción, pero que no teman que yo voy a estar con ustedes porque yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo que estar en el hueco de su mano, que está en el refugio, es que lo que esté sucediendo alrededor nuestro a través de las circunstancias no nos va a derrotar en nuestro espíritu, en nuestra alma, porque estamos sellados para vida eterna, para salvación. Y la vida eterna es estar con Cristo, conocer a Cristo y conocer al Padre. Eso es lo que nos dijo. Entonces, cuando yo entiendo eso claramente, cuando yo entiendo lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, él cierra con una hermosísima frase en ese mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4, cierra diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento. Por favor, ¿qué significa eso, pastor? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Déjeme a ver si puedo hacer una ilustración hablada, porque no estoy usando imágenes, porque voy a utilizar esto para Spotify. Entonces, voy a hacer una ilustración a través de mi explicación. Vamos a agarrar un vaso. El vaso lo vamos a llenar con agua. Entonces agarra el vaso y lo empieza a llenar con agua. El vaso va por la mitad, va a tres cuartos, llega hasta arriba. Ahí sería llenar el vaso. Ahí sería llegar al límite del vaso. Pero el texto dice
que cuando yo no me afano, que cuando yo mediante la oración y la súplica en acción de gracias le hago conocer a Dios mis peticiones, me va a dar una paz, una tranquilidad que sobrepasa, ok, está el vaso, está mi corazón y Dios me va dando entendimiento, me va dando comprensión, me va dando cómo yo puedo entender el carácter de Dios en ese pueblo, que aun cuando el pueblo fue deshonesto, aun cuando el pueblo murmuró, aun cuando el pueblo fue idólatra, él lo siguió amando y hasta el día de hoy ese pueblo existe cuando las naciones, potencias y los captores que tuvieron ya no existen. No existe el imperio romano, no existe el imperio babilónico, no existe el imperio asirio, no existe ninguno de esos poderosos que los tenían en cautiverio. No existe y el pueblo de Israel todavía existe. Porque en oración, súplica y con acción de gracias, dice, nuestras peticiones van a producir una paz en nuestros corazones que va a sobrepasar, ok, estamos en el borde del vaso y seguimos echando agua y el agua se va a seguir derramando por encima y sigo echando y se sigue derramando y echo más agua y sigue saliendo el agua, no cabe en el vaso. Eso es sobrepasar el entendimiento, o sea, es tan vasto, es tan amplio, es tan maravilloso que no hay ni una sola aflicción, ni siquiera la muerte, ni siquiera el dolor, no hay absolutamente nada que nos haga caer derrotados y que nos haga perder la adoración a Dios. No hay absolutamente nada, no importa lo que pase, nosotros vamos a decir, bendito sea Jehová en todo esto. Porque cuando el entendimiento se sobrepasa, cuando tenemos ese conocimiento amplio de que Dios tiene el control y que esto es temporal, que somos peregrinos y extranjeros, no nos vamos a morir antes de morir, no nos vamos a morir antes de la víspera y no vamos a tirar la toalla, porque Él está guardando nuestros corazones y nuestras mentes. Es muy importante la manera de pensar. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que la derrota principal que el creyente tiene, mi amado hermano y mi amada hermana, está en la mente. Ahí es donde se derrota a la persona. Ahí es donde se pierden las batallas, en cómo yo pienso, en cómo yo voy a reaccionar, en cómo yo voy a resolver en mi mente, sin olvidar que no puedo caer en un estado de derrotista, porque eso delante de Dios no está bien, porque Él nos sostiene, porque Él nos protege y porque Él nos dijo que Él nos iba a llevar al final. Él nos dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Lo que Él está diciendo es, yo tengo un lugar para ustedes. No tiene que ver nada con este mundo. Entonces no vamos a caer en una actitud de derrotista, pero no vamos a caer en una actitud de exceso de confianza en nosotros mismos, que no me va a pasar nada, que no voy a enfermarme, que no me voy a resfriar, que ni siquiera me van a aumentar la luz, que voy a estar en un país donde posiblemente todo va a ser maravilloso. Escuchaba a un rabino hablándole a un judío, que no es rabino, pero que el judío le decía al rabino que él se daba por satisfecho cuando las leyes noágidas, las leyes noágidas son leyes que son dadas en los tiempos de Noé, son 7 leyes para el mundo, son 7 leyes que aplican a toda la humanidad, que cuando la humanidad aplique esas leyes y la humanidad se comporte bien, entonces él se daba por satisfecho de lo que él estaba predicando y de lo que estaba enseñando. Y eso, mi hermano y mi hermana, eso es una utopía. Eso es imposible que el mundo llegue en su totalidad a no practicar la maldad hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nos meta en el tiempo milenial, entonces la humanidad no va a tener maldad, o por lo menos no va a practicar la maldad hasta que nuevamente el enemigo sea soltado. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que la maldad está en el corazón del hombre y necesita una transformación total. Y eso no se da en la totalidad de la humanidad. Si se diera en la totalidad de la humanidad, no, el texto no diría como lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea, significa que hay otros que no van a creer. Entonces, el pensar que la humanidad en su totalidad va a llegar a los pies del Señor y hacer lo correcto ante los pies del Señor, eso es una utopía, eso no es verdad. Eso se dará cuando el Señor en su trono se levante y ya haya mandado a Satanás y a sus ángeles y al hombre de blasfemo, los haya mandado al Gejena, al lago de fuego por siempre, hasta eso, pero solo Jesucristo lo puede dar. Aquí no existe un predicador en el mundo que pueda llevar al mundo completo a eso. Por eso, cuando el anticristo venga y empiece a predicar y la gente empiece a verlo como algo maravilloso, entonces la gente va a ver en él una esperanza porque va a haber una paz mundial, pero una paz falsa mundial. Por eso es que van a decir, wow, este tiene que ser el Cristo. Este tiene que ser porque está llevando a la paz mundial. Porque la palabra de Dios no dice que cuando hay guerras o rumores de guerras. La palabra de Dios no dice que cuando hay terremotos, es cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin repentino. ¿Y por qué viene el fin repentino? Porque no es posible para ese hombre de maldad que pueda llevar a la paz mundial, porque la paz es falsa, totalmente falsa. Entonces tenemos que evitar los extremos donde nosotros pensemos que todo va a ser color de rosa o que todo va a ser un caos, porque ni una ni la otra. Hay un equilibrio real, hay un equilibrio entre el realismo y el optimismo. Es esencial no caer en los extremos. Entender cuáles son los desafíos personales, el desafío que usted tiene, el desafío que yo tengo. Al encontrar ese equilibrio dentro del realismo y el optimismo, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una mentalidad constructiva, porque es como pensemos, de la manera en que nosotros pensemos. Así nos vamos a aceptar como somos, pero también vamos a luchar para no seguir siendo como somos. Vamos a reconocer que el futuro es incierto y que solo lo controla Dios y que las cosas no siempre salen según lo planeado, sino que necesitamos una ayuda externa para poder tener una vida adaptativa, reflexiva y con una percepción flexible de lo que está pasando en el día a día. Y eso no está en las personas, eso está propiamente en Dios. La fe consiste en creer en que Dios tiene el control. En lugar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control, como pasó con lo que mencioné del Salmo, que es imposible que el hombre controle la naturaleza, en lugar de preocuparnos por eso, concentrarnos en las cosas que sí podemos hacer, en las cosas que sí podemos cambiar. ¿Y qué podemos hacer y qué podemos cambiar? Le voy a decir algunas de ellas. No mentirás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no matarás. ¿Me explico? ¿Cómo esas cosas sí podemos hacerlas nosotros? Sí podemos controlarlas nosotros, no al mundo, porque al mundo no le podemos controlar, pero a nosotros mismos sí. Por eso el Señor nos llama a nosotros a enfrentar esos desafíos, mis hermanos y mis hermanas, de una manera práctica, no de una manera superficial, no de una manera en la cual nosotros creemos que controlamos y no controlamos absolutamente nada, absolutamente nada. Debemos de aprender a superar los momentos difíciles como amigos, como familia, como comunidad de fe, que es la iglesia, debemos de ayudarnos los unos a los otros. Pero el problema consiste en que Dios nos da a nosotros la Biblia, nos da la palabra para que nosotros podamos cumplir con lo que Dios nos dice de cómo vivir, mostrándonos el espejo en ese pueblo, en su pueblo, y no queremos obedecer. Y eso es algo nuevo. O sea, es nuevo en el mundo, es nuevo en la humanidad. En Deuteronomio, cuando está en el capítulo 1 en los versos a partir del 26 al 28, el Señor dice, pero no quisiste subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de vuestro Señor y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, el pueblo es grande, está hablando de los que fueron
a espiar la tierra de Canaán. Nos hicieron desfallecer diciendo el pueblo es grande y más altos que nosotros, las ciudades son grandes, fortificadas hasta el cielo. Además, hemos visto ahí a los hijos de los anaseos. ¿Quién eran los hijos de los anaseos? O sea, Israel empieza a temblar, le da miedo, se vuelve un pueblo estático. No quiere avanzar porque los anaseos, que se conocían como anaquines, eran gigantes que vivían en la tierra de Canaán, eran de la estatura como la de Goliat. Los anaseos son mencionados varias veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué les tenían miedo los israelitas? Bueno, porque eran grandes en estatura, porque eran fuertes, por lo que informaron los espías que dijeron que ellos eran poderosos, difíciles de vencer, imposibles de vencer, porque los espías dijeron que tenían fortificaciones en las ciudades. Entonces enfrentar a los anaseos era algo terrible. Pero ¿dónde está hoy en día el mensaje de los espías que no van en favor de lo que Dios dice? ¿Dónde está el mensaje malévolo? Hoy está en todo lado. Hoy usted lo ve en la mayoría de los púlpitos. Es que el anticristo, es que los Estados Unidos, es que Israel, es que Ucrania, es que esto. No, sí, ahí está y ahí siempre ha estado. Siempre han estado ahí. Siempre han estado las guerras. Siempre han estado los conflictos. Siempre ha estado el mal ahí. Siempre ha estado ahí. La tierra prometida siempre estuvo ahí. Siempre. Desde que estaban en Egipto, la tierra prometida estuvo ahí. Desde antes de que entraran a Egipto, la tierra prometida estuvo ahí, con todos sus problemas y con todos sus enemigos y con todos esos personajes que los asustaban. Siempre había estado ahí. Siempre habrán sicarios, siempre habrán personas que se meten en drogas, siempre habrán asesinos, siempre habrá maldad por todo lado. Siempre hay de eso hasta que el Señor venga y tome este mundo y lo cambie totalmente, que es el único que lo puede hacer. Siempre hay gigantes, siempre hay desafíos, siempre hay problemas, siempre hay enfermedades, siempre hay problemas financieros, conflictos personales, siempre. Pero nosotros no podemos dejarnos paralizar por el miedo y dejar de funcionar. Nosotros tenemos que tomar las riendas, no morirnos antes de morir y sacar adelante la tarea que nos toca. Proverbios 22, en el capítulo 22, verso 13, dice, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en la calle. El perezoso lo dice para no ir a trabajar, pero el perezoso está usando y está anticipando algo que según él le paraliza de miedo y no lo deja trabajar. No, mis hermanos, eso no se dio solamente en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre que le había dado un talento y lo escondió por miedo. Tuve miedo, dice, y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo tuyo. Se paralizó por el miedo de lo que fuera a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir adelante en este mundo de tanta maldad, pero también que tiene bondad? Porque el mundo tanto tiene maldad como tiene bondad, pero yo tengo que ver dónde voy a participar y cómo voy a participar. ¿Qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Y lo que yo puedo cambiar es a mí mismo, mi forma de pensar y mi forma de actuar. Santiago, cuando le escribe en el capítulo 1 a los dispersos, a los que están en la dispersión, escribe así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le está escribiendo al pueblo judío que está en dispersión, a las 12 tribus, no le está escribiendo a los gentiles, no le está escribiendo a usted y a mí, le está escribiendo a ese pueblo que está fuera de su tierra, que se establecieron por todo el mundo y que a pesar de los desafíos, de las persecuciones que han tenido y tienen hasta el día de hoy, se han mantenido practicando la Torá, se han mantenido en medio de la diáspora, sosteniendo la palabra. No voy a entrar en cuestionamientos de que si creen en Jesús o no. Estoy hablando de lo que Dios les reconoce a ellos, que se han mantenido ahí enfrentando persecuciones, expulsiones, discriminaciones en todo el mundo y donde se han establecido. Enfrentaron la Inquisición española, los procromos de Europa, el Holocausto, las guerras y hoy en día el ataque de muchísimas naciones. La Inquisición española fue terrible, el Holocausto ni para qué decirlo.
Pero en medio de esto que está pasando, ese pueblo tiene una resiliencia, me cuesta decir esa palabra, resiliencia, que es la preservación cultural y adaptación a través de la historia. Ellos se han logrado adaptar. ¿Quiénes? Los dispersados. A ellos es que Santiago les está escribiendo, no es a los gentiles. El acto es que agarremos la Biblia y dice, ay, nos está escribiendo a nosotros. No, eso es muy romántico y está bien. Es hermoso que lo tomemos para nosotros, pero le está escribiendo, dice Santiago, a las 12 tribus de Israel dispersas por el mundo. Y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ellos les está diciendo. Tómenlo usted para usted si gusta, pero les está escribiendo a estos que han sido perseguidos, asesinados, quemados, decapitados, violados. A esto les está escribiendo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, ¿qué significa paciencia? Paticiencia. Pati es el sufrir y ciencia es el conocimiento. Produce un conocimiento sobre cómo sufrir. Y cuando tenemos conocimiento sobre sufrir, paticiencia, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, es vivir en integridad, en madurez espiritual, para alcanzar, mis hermanos, la conducta moral que Dios espera de nosotros, que nos sostengamos hasta que Él venga. Nos insta a través de la paciencia a los desafíos, nos insta a través de todo lo que estamos viviendo y lo que ellos viven y lo que ellos vivieron y vivirán quién sabe durante cuánto tiempo más, cuando se les venga el mundo encima, que la obra completa la van a lograr alcanzar cuando el crecimiento de la forma de pensar, del entendimiento y la perseverancia los lleve hasta el final. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos de orar, no orar por orar, porque nosotros, ¿cómo oramos comúnmente? ¿Cómo ora usted? Nuestras oraciones están centradas en lo tangible, en lo específico, o sea, las cosas, me refiero a la salud, la protección económica, pero no es eso lo que Santiago está diciendo que oremos, no es ahí donde Santiago nos está enfocando a que oremos, porque eso es orar mal, eso es orar por las añadiduras. Santiago dice, oren por sabiduría para que sepan cómo conducirse en estos tiempos, para que sepan cómo hablar, para que sepan cómo orar, para que sepan cómo adorar, para que sepan dar gracias, para que sepan bendecir, para que sepan perfectamente quién tiene el control y quién no lo tiene, que somos nosotros. Por eso, si alguno tiene falta de sabiduría, porque lo que está orando es por carro, por casa, por comida, y todo eso son añadiduras que el Señor tiene en su mano para nosotros, porque antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él tiene la respuesta, porque sin que hayamos pedido nada, ya Él sabe lo que queremos. Y el Señor viene y dice que qué padre le da a su hijo una serpiente, que qué padre le da a su hijo lo que es malo para él. Si el padre lo ama, le va a dar pan. Y Dios nos ama a nosotros y Dios nos va a cuidar y nos va a proteger en medio de, y la fe consiste en creer que Dios nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos. Así que mis hermanos, si alguno de vosotros y de los que estén escuchando esto tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo la va a dar Él? La va a dar a todos, escuche, abundantemente y sin reproches. Pero pídala con fe. Ahí radica la fe. La fe no radica en que vas a tener un carro, puede ser que lo tenga, puede ser que no. La fe no radica en que usted se va a sanar, puede ser que sí, puede ser que no. Incluso el Señor le puede sanar sin que lo pida. El Señor le puede bendecir sin que lo pida, porque las bendiciones nos persiguen. Eso es lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Las bendiciones nos persiguen hasta tratar de alcanzarnos, porque no nos alcanzan, porque nosotros corremos en otra dirección. Nosotros nos alejamos de las bendiciones, la duda trae eso. Pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, si usted duda de que Dios le va a dar lo que necesita y no lo que quiere, si usted duda de que Dios le va a tener a usted
todo lo que requiere y lo que yo requiero para nuestra vida eterna en Él, que inclusive aún la enfermedad podría ayudarnos para bien, que inclusive aún la escasez nos podría ayudar para bien, que inclusive la aflicción nos puede ayudar para bien porque es para nuestra eternidad y no somos arrastrados por cualquier viento de doctrina que nos enseñe lo contrario. El que no duda, el que se permanece firme, entonces va a recibir lo que está pidiendo. Pero no piense que el que haga así, que esté dudando del Señor y de lo que el Señor puede hacer, que va a recibir cosa alguna, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Por eso en Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere esto? Se refiere y advierte a que la fe debe quedar depositada en lo que Dios hace, en lo que Dios dice que va a pasar, y debemos de confiar que lo que Él está haciendo y lo que está diciendo y lo que está orquestando es bueno para los que le amamos y nos ayuda para bien a los que le amamos. Eso nos pone a nosotros en un estado de equilibrio donde no vamos a morir antes de morir, no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a rendir, ni tampoco vamos a contar los pollitos antes de que nazcan. En resumen, mis hermanos, el Señor nos llama a vivir una vida equilibrada. ¿Y dónde empieza el equilibrio de la vida? En cómo pienso y cómo reacciono. ¿Cómo pienso y cómo reacciono? Si yo pienso que Dios me está o se está sacando el clavo conmigo, así voy a reaccionar. ¿Por qué, Señor? Porque si yo oro, porque si yo me disipulo, porque si oigo a ese pastor Garmendia los lunes, los viernes y hasta los sábados, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo oigo al señor Gebel de Argentina? ¿Por qué si yo oigo a Luis Núñez? ¿Por qué si yo oigo a todos estos pastores? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Sabe por qué? Porque está en este mundo y este mundo está caído y aquí hay aflicción. Pero no temas, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Pero debo de entender que aunque Él haya vencido al mundo, todavía el mundo está en un proceso en el cual usted y yo estamos también. Es un proceso de santificación. Es un proceso donde si el Señor viniera y exterminara absolutamente todo en este momento, mucha gente no se salvaría. Y el Señor en ese medio del proceso está salvando mucha gente. Muchísima gente. No solo a usted y a mí, a muchísima gente más. Y tal vez, escuche, solo tal vez, alguien abra la Biblia, pero no esta Biblia. No esta Biblia de papel. Tal vez alguien abra la Biblia y diga, qué bonito le contestó Max a su esposa. Qué bonito, cómo la trata. Esa Biblia, Max, el testimonio de Max, lo abra y diga, qué hermosura, yo quiero ser como Max, como trata a su esposa. Uy, qué hermoso, de verdad. Qué hermoso como Eric se conduce con los hermanos, como Eric les habla a los hermanos, aun cuando los hermanos a veces no son tan simpáticos. ¿Y cómo responde? Esa Biblia, eso es lo que está abriendo. Cuando René le dice a sus hijos y se sienta con ellos, le dice, venga, mi amor, sentémonos aquí, oremos juntos, sentémonos alrededor de la mesa juntos, tomémonos un fresquito y pensemos, hablemos del Señor. Qué lindo eso, qué hermoso eso. Esa es la Biblia que se está abriendo, que llegó al supermercado a comprar el hermano Roger y resulta que la persona no lo atendió de la manera que él quería y fue muy hostil y don Roger le contestó bien y la gente que está en la fila digan, qué señor tan paciente, qué hermoso, qué bonito, qué tendrá él ahí, esa es la Biblia que se está abriendo. Que llegó Leo y le pagó a una señora con un billete de 10,000 y le devolvió el vuelto de 20,000 porque se confundió. Y cuando él va de camino se devuelve y le dice, señora, me dio el dinero y más. Esa es la Biblia que se está abriendo. Eso es lo que están leyendo. ¿Cómo pienso y cómo reacciono? ¿Cómo pienso y cómo reacciono? ¿Cómo hablo? Eso es ser sal. Eso, mis hermanos y mis hermanas, es ser sal del mundo y ser luz del mundo. Eso es
ser testigos, testimonio de Cristo para el mundo. Que cuando a Andrés lo llevaron a crucificar, me refiero a uno de los apóstoles, 3 días duró muriendo, según los relatos y la historia de los apóstoles, y su esposa lo alentaba mientras él cantaba y adoraba hasta que moría. Que cuando venía Nerón y los llevaba a los cristianos a ser asesinados, ellos iban cantando y adorando. Que cuando en el holocausto la gente estaba siendo capturada y iba a ser asesinada en medio de donde estaban, ellos agarraban un pedacito de pan y lo partían, aunque sea en migajitas, y celebraban el Pesaj y decían Mashiach, Mashiach, Baruch atah Adonai. Que cuando usted vea partir a un familiar porque el Señor lo llama, usted no diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Sino que le diga, Señor, gracias que está contigo. Gracias porque este mundo es un caos. Gracias y espero pronto estar contigo. Que cuando todo el mundo lo vea a usted y lea la Biblia en usted y lea la mente de Cristo en usted, diga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y puedan decir, eso es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque estas personas no se mueren antes de morir. Porque estas personas no se mueren antes de la víspera. Porque estas personas no tiran la toalla. Porque estas personas, en lugar de andar pegando gritos al aire, viven a Cristo, viven a Jesús, viven el Espíritu Santo hacia los demás y no solo son palabrería, palabras vanas que se las lleva el viento, puras babas que caen en un plato. Personas que gritan a los cuatro vientos, pero cuando viene la aflicción, cuando vienen las acechanzas, entonces le dicen al Señor, como ese pueblo en el desierto, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Mejor estábamos en Egipto. Oremos porque tengo el deseo de orar antes de que conversemos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque lo que hoy respiro, siento y vivo a través de lo que estamos haciendo, Padre Santo y bueno, es el Espíritu Santo, Señor, que nos ha tocado los corazones y se mueve en este lugar y en cada casa, Señor, allá en la sala, Señor, allá en la cocina, Señor, en el comedor, Señor, en el carro, donde quiera que están escuchando tu palabra, Señor, se mueve tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, o nos llena tu hermoso Espíritu, Señor, y nos trae gozo, Señor, sentimos cómo se mueve en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Ayúdanos a que este mensaje, Señor, cuando podamos hacerlo a través de la red social de YouTube, llegue a más personas, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a que como iglesia nos unamos, oremos, bendigamos y transmitamos este mensaje que nos ha llenado a nosotros hasta lo sumo, Señor. Ha sobre llenado el vaso, Señor. El entendimiento se ha salido tanto, tanto, que tenemos una paz y deseamos compartirla. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén. Amén.